Bienvenidos, queridos hermanos. Por obra y gracia de Dios nos volvemos a encontrar en una nueva enseñanza donde el Señor nos manda de dos en dos a llevar el Evangelio, a predicar en nuestras familias, en nuestro trabajo y en todas partes donde nosotros nos movemos. Así que nos ponemos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que hoy, que tú envías a tus discípulos de dos en dos, nosotros sigamos el mandamiento tuyo de evangelizar. También te pido a ti, mamita María, por nosotros los pecadores, para que intercedas por nosotros ante tu Hijo amado Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de hoy, de Lucas 10, de 1 al 12 y luego del 17 al 20. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos, delante de él, a todas las ciudades y lugares donde debía ir. Les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes diciendo: la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos y digan a su gente: el reino de Dios ha venido a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no quieren recibirles, vayan a sus plazas y digan: nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de su ciudad, que se haga pegado a nuestros pies. Con todo, sépanlo bien, el reino de Dios ha venido a ustedes. Yo les aseguro, en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos volvieron muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y poder sobre toda la fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a ustedes. Sin embargo, alégrense, no porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo quiero comenzar con el Salmo 119, 105. Dice: para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. A través de las Sagradas Escrituras, nosotros vamos conociendo al Señor. De manera que de mí
usted escuchará la palabra del Señor con las Escrituras, compartiéndosela como quiere el Señor, hablándole a usted con la verdad, no con cuentos, sino lo que el Señor quiere. Por eso nosotros, hoy como verdaderos católicos que somos, que hoy que pertenecemos a la iglesia, a la única iglesia de Cristo, a nosotros se nos ha llamado lo que dice en la palabra, 2 de Timoteo 4:2. Predica la palabra, que salgamos a predicar la palabra del Señor, no las palabras mías, las que yo quiera decir, las que me vengan. No, tiene que ser la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo. Eso lo tenemos que hacer, comenzando desde la casa. Nos quieran escuchar o no nos escuchen, pero nosotros tenemos que hacerlo. Para poder ir evangelizando todos nuestros ambientes. Rebatiendo, reprendiendo o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Una enseñanza a través de la palabra de Dios, como hoy el Evangelio de Lucas 10, 1 en adelante nos lo enseña. Por eso el Evangelio del Señor nos dice, después de esto el Señor eligió a otros 72 discípulos. Después de esto el Señor ha elegido otros discípulos. Entre esos estamos tú y yo, que nos ha enviado a llevar su palabra. Porque el Señor siempre estará delante de nosotros, a toda parte que el Señor quería ir, hoy nosotros, en este siglo, somos llamados a llevar el Evangelio porque el Señor quiere ir ahí, a esos hogares donde no se escucha la palabra de Dios, a esos trabajos donde no se comparte la palabra de Dios. Y muchas veces también en los retiros, en la iglesia, donde ya no se comparte la palabra de Dios, sino solamente cuentos, anécdotas. Y hoy el Señor dice que vayamos a predicar. Les dijo, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Ustedes ven que somos muchos católicos que asistimos, pero que pocos nos ofrecemos al servicio de la iglesia, a ser esos ayudantes de nuestro sacerdote. Por eso dice el Señor que nos pide a nosotros que hagamos nuestra oración, rogándole al Señor que nos conceda hombres que tengan la sabiduría de predicar la palabra del Señor con su palabra. Porque es el Señor el que convierte. No es el tema, no es la predicación de un hombre cualquiera, sino es el Señor, pero con su palabra. Entonces nosotros también estamos llamados a rogar por nuestros sacerdotes, por nuestros diáconos, por nuestras monjas, para que cuando el Señor los inspire a compartir la palabra del Señor, nosotros podamos escuchar y hacerlo vida en nuestra vida. Para que en nuestras familias salgan predicadores, laicos comprometidos dentro de la iglesia, para que nuestros hijos sean laicos comprometidos dentro de la iglesia. Porque el Señor dice, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos. Debemos de ir con amor, con alegría, aunque nos insulten, aunque se burlen de nosotros, aunque no nos quieran oír. Nosotros, si somos realmente católicos,
que decimos que amamos al Señor, que lo seguimos, tenemos que ser esos corderos que en lugar de molestarnos o de empezar a pelear con los hermanos, seamos nosotros esos corderos. Por eso decía el Señor, allá en segunda de Timoteo 4:2, decía, siempre con paciencia, dejando una enseñanza. Nosotros tenemos que tener esa enseñanza, tenemos que tener esa paciencia para dar la enseñanza. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. ¿Y cuántos lobos no hay dentro de la iglesia? ¿Cuántos hermanos no se molestan porque escuchan la palabra de Dios? ¿Por qué se molestan? Porque un ejemplo, si usted no está casado y vive en unión libre y a través, con la palabra del Señor, uno les enseña que el Señor quiere que consagren el matrimonio, que se casen, va a ser molesto, porque hoy muchos piensan que el matrimonio no es hasta que la muerte nos separe, es simplemente hasta que los años o los meses o los días nos separen. O digámosle a una persona que sea alcohólica, que deje de beber, se va a molestar. O algún hermano que le guste hacer la brujería, se va a molestar. ¿Por qué? Porque va a decir, eso no es malo, eso es bueno, porque yo tengo la imagen de la Virgen María y del Sagrado Corazón de Jesús, eso no es malo, le va a molestar. Por eso hay muchos lobos dentro de la iglesia que no escuchan, que quieren vivir el Evangelio según su manera de pensar. Que con la palabra del Señor le enseñemos que nosotros tenemos que perdonar, por más difícil que sea lo que nos hayan hecho. Pero que si nosotros no perdonamos, nos vamos a perder la vida eterna. A enseñar la doctrina de Cristo. Porque no es lo mismo decir, yo creo en Dios, la sangre de Dios ya me liberó, ya me sanó, o aceptando el Evangelio ya soy salvo. No, porque el Señor tiene una doctrina. Y esta es la doctrina, que vayamos como corderos, que seamos una sola iglesia. Entonces, esto es lo que nos pide el Señor. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detenga a visitar a conocidos. Hermano, si usted hoy quiere anunciar el Evangelio, si hoy usted quiere ser un ministro extraordinario, quiere ser un hermano acomodador dentro de la iglesia, un lector, uno que le guste cantar, que participe en el coro, hágalo, no tenga miedo. Aunque hayan hermanos que digan, usted no tiene, decía un día una hermana, aquí solo necesitamos gente con experiencia. Esos lobos que están instalados ahí, que no quieren que el hermano crezca en su fe. Porque ellos quieren hacer la voluntad de ellos. Pero usted no tenga miedo. No empiece a contarle, yo quiero evangelizar, pero yo no tengo esto, necesito esto. Hermano, tú tienes tu Biblia en tu casa. La puedes leer. Prepararte. Recuérdense que Ezequiel 3:1 en adelante dice que si uno quiere ser predicador de la palabra del Señor, tiene que comerse el libro, la santa palabra, para luego meditarla y luego, como dice José,
1:8 en adelante, que la tienes, o 1:4, la tienes que meditar, reflexionar toda la noche y luego la puede uno enseñar. Pero hay que vivirla, hay que sentirla. Y por eso dice el Señor, no se detenga. No piense que porque no tiene dinero usted no puede evangelizar. No. No sea como esos falsos pastores que necesitan dinero para poder llevar el evangelio. ¿Es que acaso no sabemos quién nos va a pagar mañana cuando nosotros partamos de este mundo? Es nuestro Señor y más adelante lo vamos a ver. Entonces dice el Señor, no lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar. Esto es lo que nos pide el Señor. Al entrar en cualquier casa, bendígala antes diciendo la paz sea en esta casa. Recuérdese que si nosotros, esos discípulos del Señor, que llevamos como ministro extraordinario al Señor, tenemos que vivir una vida en gracia, en oración, en meditación, en lectura de la palabra, para que cuando llevemos esa paz, y si hay un hombre de paz, la recibirá. Y si no, esa bendición regresará a nosotros. Y el Señor dice que mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. Es lo que nos ofrezcan, no es lo que usted quiera, como muchos hermanos piden, tienen que darme el diezmo, la primicia, porque si no, no tienen un lugar en el cielo. No, esas son cosas del diablo. Pero el Señor dice que lo que nos ofrezcan, si nos ofrecen una sonrisa, un apretón de manos, si nos ofrecen una botella de agua, es de la manera que el Señor nos está recompensando. Pero no busquemos, como esos falsos pastores, buscando dinero para llevar el evangelio. Y vean lo que dice el Señor. Entren, no vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos y digan a su gente, el reino de Dios ha venido a ustedes. Qué maravilloso. Porque el Señor, a través del Señor, de ese envío que nos dieron durante el Espíritu Santo, cuando celebramos Pentecostés, nosotros, con la ayuda del Señor, si el Señor quiere, sanará al enfermo. Pero nosotros podemos hacer esa oración para pedirle al Señor que lo sane. Pero será siempre la voluntad del Señor, no la nuestra. Entonces, esto es lo que pide el Señor. Porque recuérdese que si nosotros no lo estamos haciendo como el Señor nos lo está pidiendo, dice de que yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos aprendiendo a través de las Sagradas Escrituras. Y por eso a nosotros vamos a rendir cuentas ante el Señor. 2 Corintios 5:10. Y un día veremos a Dios y Él nos pedirá cuentas. No es que vamos a dormir como muchos enseñan. No, hermanos. Por eso, ahora vamos a la segunda parte, que es los 72 discípulos volvieron muy contentos. Entre esos 72 estás tú y estoy yo, los llamados a llevar el evangelio, pero con la verdad, llevando la doctrina que el Señor nos ha dejado. El que coma mi cuerpo tendrá vida eterna. San Juan 6:54. San Juan 6:51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo.
Esa es la doctrina del Señor. También la doctrina del Señor es Juan 20, 21, 23. A quienes les perdonen sus pecados les quedarán perdón, y a quienes no, no se le quedarán perdón. Esa es la doctrina. La doctrina de Cristo no es que confiésese usted mismo. No. Es a través del sacerdote. Por eso el Señor nos enseña esto hoy, a llevar el Evangelio, pero enseñando la doctrina del Señor. Muy contentos diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces dentro de nuestra familia también hay demonios que se molestan si usted va a misa? Que cuando ustedes los invita a rezar el rosario, no quieren pretextos. También existen esos demonios dentro de nuestro hogar. ¿Cómo no van a existir también donde no esté el hogar de nosotros? Donde no sea el hogar de nosotros. También, ¿usted no ha visto que hay demonios de hombres que viven en unión libre? En hombres que viven cometiendo adulterio, en la drogadicción, en el alcoholismo, en robar, en mentir, en hablar malas palabras, en la pereza. ¿Usted no ve eso? Entonces, hoy el Señor nos está hablando a nosotros. Que hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Pero recuerde que es con la palabra del Señor, como nosotros hoy hemos podido ir venciendo a los demonios. Porque hemos querido escuchar al Señor y porque nos hemos dejado amar por nuestro Señor. Obedeciendo. Porque el Evangelio es para el que cree y obedece. Para que el que nada más cree pero no obedece, no, se está engañando a sí mismo. Pero el Señor dice que nosotros, si vivimos en la santidad que el Señor nos pide, si somos hombres de oración, hombres de confesión, hombres de Eucaristía, hombres de visita al Santísimo y hombres de lectura de la Santa Palabra de Dios, solamente con invocar el nombre de Jesús, podemos retirar a los demonios. Y sigue diciendo el Señor. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Ustedes han visto cuando cae un rayo del cielo? Con una velocidad tremenda. Pues el Señor quiere decir de que cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, sin salirnos de ella, ¿a quién no le va a molestar escuchar decir que se tiene que casar? Que tiene que dejar el alcoholismo, que tiene que dejar el adulterio, que tiene que dejar la envidia, la venganza, el odio, las malas palabras, la calumnia. ¿A quién no le va a molestar? No, pero yo soy cristiano, yo no tengo nada de eso. Por eso dice el Señor en Primera de Corintios 11, a ver si es del 27, el 28, Primera de Corintios 11, 28. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá. Cada uno de nosotros tiene que examinar su conciencia antes para poder ir a ser partícipes del cuerpo y de la sangre del Señor. A esto es lo que nos pide el Señor, que vayamos, pero que prediquemos la palabra de Dios. Y dice el Señor, miren,
que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. El Señor nos ha dado ese poder. No habrá arma que les haga daño a ustedes. No hay arma. Cuando nosotros estamos cerca del Señor, tratando de vivir como Dios nos lo pide a través de su palabra, hermanos, el Señor nos cuida. El Señor nos ayuda siempre. En mi vida he visto cosas de que no entiendo ni cómo se han arreglado, pero el Señor las ha hecho. Aunque humanamente me hayan dicho, es imposible, eso no se puede. Y yo después veo la gran misericordia del Señor. Por eso dice el Señor en el Salmo 91:13. Salmo 91:13 dice el Señor: andarás sobre víboras y leones y pisarás cachorros y dragones. Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Si me invoca, yo le responderé, y en la angustia estaré junto a él. Los salvaré, le rendiré honor. Vean qué poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, esto va a seguir ocurriendo mientras nosotros estemos agarrados de la mano, mientras nosotros estemos creyendo y obedeciendo lo que dice la palabra del Señor. Entonces, el Señor nos promete que siempre nos va a cuidar, pero nosotros tenemos que creer y obedecer y aceptar la voluntad del Señor cuando las cosas estén pasando. Eso es lo que nos pide el Señor. ¿Por qué nosotros tenemos que hacerlo? Porque si recordamos Marcos 1:15, dice el Señor: Marcos 1:15, dice el Señor, decía, bueno, esto pasó después de, vamos a leerlo del 14, después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros, creerle al Señor y obedecerle lo que Él nos está diciendo. Por eso el Señor nos dice: sin embargo, alégrense, no porque los espíritus se sometan a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. Pero ahora vamos a ver cómo esos nombres están escritos en el cielo. ¿Cómo va a poder estar escrito nuestro nombre en el cielo? Entonces vamos a ir a Apocalipsis 3:1 en adelante. Escribe el ángel de la iglesia de Sardes: así habla el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras, cómo realmente nosotros estamos viviendo. O cómo nosotros actuamos diariamente con nuestro prójimo. Te creen vivo, pero estás muerto. A veces hay hermanos que muchas veces creemos que porque estamos dentro de la iglesia y servimos y creemos que estamos más vivos que muertos. Pero a veces estamos más muertos que vivos. ¿Por qué? Porque nuestra conducta no cambia.
seguimos siendo esos corajudos, esos que si tienen un puesto en algún trabajo, como ellos no hay otro. Es decir, se siente uno la última Coca-Cola del desierto. Por eso dice el Señor, te creen vivo, pero estás muerto, por no obedecer lo que nos dice el Señor. Despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto. Estamos hoy a tiempo. Por eso el Señor nos manda de dos en dos a llevar el Evangelio, a predicarle a nuestros hermanos, comenzando de nuestros hogares. Ahí tiene que estar el cambio. En nuestros hogares. ¿Cómo tratamos a la esposa, al esposo, a los hijos, a los suegros, a los tíos, a las tías? ¿Cómo, hermanos? Entonces, por eso dice el Señor, despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Así ven nuestras obras el Señor. Nosotros que no vamos a la confesión, que seguimos dando un mal ejemplo para nuestra familia, que no cambiamos. Usted no ve que hay muchos dicen, y no que va mucho a la iglesia y que no cambia. Entonces el Señor nos quiere vivos, viviendo la doctrina, el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a conocer. Recuerda lo que recibiste y oíste, ponlo en práctica. Muchas veces nosotros no lo ponemos en práctica. ¿Lo ve? Muchas veces no. Porque a veces hasta dudamos si es verdad o no es verdad. ¿Por qué? Porque hoy nos enseñan un evangelio de prosperidad. Que si le sirves al Señor vas a tener dinero, vas a tener casa y carro. El Señor nunca ofreció eso. El Señor ofrece una vida eterna. Donde el Señor nos amará por siempre. Porque hoy nos ama. Pero Él dice, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Entonces, nos hace falta poner en práctica. ¿Pero cómo la vamos a poner? Muy bien. Escuchando, leyendo la palabra del Señor. Porque ahí nos vamos a encontrar con el Señor y no vamos a poder cambiar nada. Tenemos que seguir. Entonces sigue diciendo el Señor, recuerda lo que hiciste, lo que recibiste y oíste, ponlo en práctica y arrepiéntete, porque si no te mantienes despierto, vendré como un ladrón sin que sepas a qué hora te sorprenderé. Mañana nos vamos a morir. Lo único que no sabemos cuándo, pero nos vamos a morir. Así que no sabemos. Y si no estamos preparados, si no hemos buscado al Señor, si no nos hemos arrepentido, si no hemos querido cambiar, entonces el Señor hoy nos llama. Ahora, versículo 4 de Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 3, 4. Tengo sin embargo los nombres de unos pocos tienen, ¿ve? Por eso dice el Señor en el Evangelio, les dijo, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envía obreros a su cosecha. ¿Por qué? Porque el Señor hoy nos dice, tengo sin embargo los nombres de unos pocos, aunque seamos muchos. Entonces, tenemos que tener una verdadera conversión desde adentro, dejándolo todo. Y por eso dice el Señor, allá que nosotros vamos a tener nuestro nombre escrito si trabajamos para el Señor. Por eso Efesios 4:24 nos enseña, Efesios 4:24 nos enseña
Revístanse pues del hombre nuevo. El hombre según Dios, que Él crea en la verdadera justicia y santidad. ¿Cómo nos vamos a revestir? A través de la confesión, quitándonos todos esos pecados esa piedrita que nos molesta en el zapato, esforzándonos por cambiar, por dejar lo que aún nos sigue costando dejar. Usted conoce su pecado, yo conozco mi pecado, y contra todo eso tenemos que luchar, tenemos que esforzar. Por eso dice el Señor que tenemos que revestirnos a través de la confesión, con un sacerdote, no directamente con Dios o mucho menos entre nosotros mismos, no, con un sacerdote tenemos que ir a la conversión, creyendo que a través de él conseguiremos la absolución. Entonces dice el Señor, tengo, sin embargo, los nombres de unos pocos de Sardes que no mancharon sus ropas, esos me acompañarán vestidos de blanco porque se lo merecen. A esos santos. ¿No hemos escuchado de los santos? Ahorita hay un santo que van a canonizar en septiembre, este joven Acutis, que decía que la Eucaristía era su autopista para llegar al cielo. Y aunque fuera de vacaciones, siempre buscaba una iglesia a qué hora se oficiaba la misa para poder ir a la Eucaristía. Un gran ejemplo para nosotros, a esos santos, que sus obras nos dejan una gran enseñanza en la vida. Eso es lo que nos pide el Señor. Y dice el Señor, el vencedor vestirá de blanco, nunca borraré su nombre del libro de la vida, sino que proclamaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Al vencedor. Pero tenemos que ser fieles, enseñando la doctrina del Señor. No enseñando que toda la iglesia y las demás sectas somos lo mismo, no. Tenemos que enseñar la doctrina del Señor, una única y verdadera iglesia, la católica. Que hay hermanos que no lo quieran entender, se respeta, pero no se les tiene que creer. Tenemos que creerle a la palabra del Señor. Y por eso el Evangelio nos sigue diciendo a nosotros hoy, el Evangelio de Lucas 10, 20. Sin embargo, alégrense. No porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. Y dice Apocalipsis 3:6, el que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. Es un mensaje del Espíritu Santo para nosotros hoy. Llevarle a los hermanos que el arrepentimiento nos acerca a Cristo. Y para que vean ustedes de que esos nombres que están escritos en el cielo, también Daniel, en el capítulo 12, 1 en adelante dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Por eso tenemos que llamar al arcángel, a San Miguel, que luche contra los demonios que nos acosan, para que lleve a Satanás al infierno y ahí sea arrojado y nosotros podamos dejar esos pecados. Porque será un tiempo de calamidad como no lo hubo desde que existen pueblos hasta hoy en día. Ustedes hoy lo ven. Tantas calamidades que hoy existen. Diciendo que ya no hay iglesia, que no importa hacer de lo mismo, como quiera somos hijos de Dios y vamos para adentro.
o que no es necesario tomar la comunión, que no es necesario confesarse, que no hay que bautizarte. ¿Ustedes lo han escuchado? ¿No han escuchado esas calamidades de muchos hermanos que enseñan? Y dice el Señor, en ese tiempo se salvará tu pueblo, todos los que estén escritos en el libro, solamente los que hemos creído y hemos obedecido la voluntad del Señor. Y si la voluntad del Señor es que no murmuremos, que no calumniemos, que no mintamos, que nuestra soberbia no sea lo principal, entonces tenemos que estar dentro de lo que el Señor nos pide, a vivir en su gracia. Muchos de los que duermen en el lugar del polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza y horror eterno. Entonces, el Señor nos pide que nosotros obedezcamos lo que nos está diciendo el Señor y que enseñemos la doctrina del Señor. Porque mañana, como quiera, el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros. Y esos pocos de lo que dice Apocalipsis, tengo sin embargo los nombres de unos pocos que han obedecido y que le han creído al Señor, viviendo la doctrina que Él nos enseñó, estarán en la vida eterna. De lo contrario, no. Eso es lo que nos enseña hoy el Señor. Porque el Evangelio de San Marcos 10:28 nos enseña a nosotros esto. Entonces Pedro le dijo, nosotros que hemos dejado todo para seguirte. O quizás tú tengas que dejar a tu familia por visitar a un enfermo. O porque tengas que ir a misa. Porque por X motivo no puede ir toda la familia. Tú tienes que ir a misa. Y has decidido dejar al Señor. Has decidido seguir al Señor. Y vea lo que el Señor nos dice. Y Jesús contestó, en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, que hemos dejado la casa. No estoy diciendo que ya no viva ahí, sino que dedique su tiempo al Señor y luego regrese con su familia. Dejado su casa, a sus hermanos, ¿verdad? Porque puede ser que a un hermano lo quiera ir a visitar cuando usted tiene que ir a misa. Y usted, por no perder la oportunidad que su hermano lo visite, deja de ir a misa. No. Invite a su hermano también a ir a misa. Y si no, dígale que lo visite más tarde. Hermanas, también con las hermanas. Madre. A su madre, quizás pueda visitar a su mamá. Siempre invítenla a ir a misa. Que haya dejado padre a su papá también. Invítelos, que lo acompañen. Hijos, a nuestros hijos a veces tenemos que dejarlos nosotros como padres. Pero el Señor nos promete algo y eso es lo que a mí me llena de alegría hoy en el Señor. O campos por mi causa y por el Evangelio quedará sin recompensa. El Señor nos promete una recompensa, pero no ahorita en vida, hermano. No busque al Señor porque va a tener casa, porque va a tener carro, va a tener dinero, va a tener... No, búsquelo para que cuando usted se muera y se encuentre con el Señor le diga, bienvenido, hijo. Aunque no seamos los perfectos, ni los más santos, pero tendrá misericordia de nosotros. Pues aún con persecuciones, aún aunque nos persigan y nos critiquen y nos juzguen por lo que hoy nosotros hacemos, queridos hermanos, hay una recompensa. Recibirá 100 veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hijos y campos, y en el mundo venidero
la vida eterna. Eso es lo que nos promete el Señor. La vida eterna. Pero si nosotros queremos creer y obedecer al Señor. Por eso hoy el Señor nos dice, alégrense, porque sus nombres están escritos en el cielo a los que han obedecido y han creído en el Señor. Por eso el Salmo 90, 17, quiero compartirles a ustedes esto, que el Señor nos da a nosotros como verdaderos hijos. Que la dulzura del Señor nos cubra y que Él confirme la obra de nuestras manos. ¡Qué maravilloso! La dulzura del Señor nos va a cubrir. Y Él va a confirmar la obra que hoy nosotros realizamos por haber creído y obedecido al Señor. Por eso dice el Señor hoy, los envío de dos en dos. Querido hermano, que el Señor, que es todopoderoso, te bendiga por haberme permitido llegar hasta tu hogar. Siempre le pido al Señor que nos ayude y nos acompañe. Pero hoy quiero pedirte que ores por mí, porque sea un verdadero discípulo del Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de haber podido compartir con mis hermanos. Te pido por las necesidades de cada uno de ellos, que siempre los ayudes y los acompañes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.